He cruzado los océanos del tiempo para encontrarte. Yo siempre creo que no necesitan mucha presentación las películas, pero porque una tiene problemas, y ya lo hemos conversado esto, ¿no? De lo perturbada que una creció viendo grandes películas como lo es La Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Y vamos a hablar, por supuesto, en este Astrología Pochoclo del día de hoy, con ella, nuestra astróloga de confianza, Morgana Astrología. Oye, este temón con el que termina... Morgana Astrología, nuestra Sofía Acosta Márquez, ¿cómo estás? ¡Ay, qué película! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se me escucha bien? Porque estoy con un dispositivo nuevo. No, muy bien, para mí está bien. Cualquier cosa el operador me chifla, pero estamos. Ay, no, pero aparte, hoy estás divina. Sí, lo he dado todo porque es Halloween, porque vamos a trabajar con este peliculón que amerita tirarse todas las galas encima. Ay, totalmente. Sensualidad extrema. Pudiéramos estar de largo, si no hiciera 180 grados a la sombra, estaríamos vestidas de largo. Totalmente. Me hubiese hecho con un corpiño el peinadete de Drácula. De Drácula, sí, por favor, necesitamos algo que esté a la altura del tono dramático de la película. Ay, total, qué personaje Drácula, porque le cuento a la gente, hablamos con Sofi, siempre estamos como, bueno, ¿qué es lo próximo? Y dijimos, viene Halloween, hablemos de él, que hay varios Dráculas, vamos a hablar de los distintos Dráculas en la historia, de cómo aparecen los vampiros, además, en la historia de la humanidad, que es bastante interesante e incierto todo, ¿no? Pero dijimos, ay, el Drácula de Gary Oldman. Por favor, es un personaje que tiene, yo he visto por supuesto, otras versiones y otras películas, y leí el Drácula de Bram Stoker en su momento, y Gary Oldman es perfecto, logró una síntesis de personaje que está muy bien, porque... Bueno, los vampiros son en general de los personajes fantásticos, son uno de los personajes más vinculados con la sensualidad, y con porque el hecho de que se alimenten de sangre implica un contacto físico y una seducción necesaria para estar lo suficientemente cerca de morderle el cuello a alguien. Y hay algo terriblemente sensual también en el hecho de su alimentación, de que consuma. Hay una lógica como de un tipo de erotismo que hace mucho sentido con la temporada de Scorpio en la que estamos. Mira. Y Gary Oldman logra esa sensualidad y esa intensidad siendo un personaje que también está muy cercano al desagrado que genera, esa tensión entre la fascinación y el desagrado que genera la imagen de un vampiro, y Gary Oldman explora ese borde muy bien, y en contraste con una Winona que viene como a representar la inocencia y la pureza en contacto con toda esa intensidad y con toda esa muerte en un punto que bueno, no sé, la verdad es que es una peli que me parece fascinante. Vos sabés que no sé si cuánto no la veía. A mí me gusta, son pelis que me gustan y me gustan volver a verlas, pero sabés que hacía bastante que no veía Drácula y dije qué película, ¿no? Además, hay cosas para hablar. Estoy datera hoy también, tengo datitos. Es una película por encargo para Francis Ford Coppola. No fue una película que eligió él hacer, sino que venía caliente a hacer El Padrino 3, que no quería saber nada con hacer El Padrino 3. Entonces le dijeron, bueno, a ver, sentate. Podemos hacer una versión del Drácula de Bram Stoker. ¿Tenés ganas de hacerle? Bueno, dale, dice él. ¿Quién lo ayuda? Uno de sus hijos, Roman Coppola, es uno de los que colabora bastante, y sobre todo en escenas como bastante puntuales e impactantes que tiene la película, como la escena del cine, que es la que escuchamos al principio, que no está en el libro, porque es la más cercana al libro de Bram Stoker, porque está contada, el libro está contado con epístolas. Me encanta decir epístolas y no cartas. Me gusta. Sí. Es perfecta para la época.
es un relato epistolar y es la más cercana a lo que realmente es, porque la vamos escuchando como estos diarios íntimos que cada personaje va escribiendo, y la escena en el cine le agrega tanto Francis Ford como su hijo Roman, porque dicen, en la época en la que sale el libro es la época que aparece el cine en el universo, ¿no? Entonces dicen, es un momento necesario para presentarlo, porque además también lo presenta y lo muestra desde un lugar que el cine era bastante vulgar, a la gente no le gustaba mucho la idea de el cine, y este tipo todo atractivo que se la lleva a ella hacia ese lugar donde dice ella, no, yo no tengo que estar acá adentro, no pertenezco a este lugar acá adentro, y sucede, para mí, las frases más hermosas y románticas de la historia, que es: crucé océanos del tiempo para encontrarte. Sí, por favor. Esa frase, que también, eso es una frase de la peli, es del guión, no está en el libro de Bram Stoker, como toda esa escena. Para mí para mí la versión de esta peli Drácula tiene algo escorpiano, que es muy propio, insisto, como de la figura del vampiro, ¿no? Estos seres que son muertos vivos, o sea, que pasaron por una muerte fisiológica como la conocemos, pero que renacieron como en otro nivel, en otra forma de existencia, que eso ya de por sí es muy escorpiano. El hecho de que se alimenten de sangre, esto que decíamos, que esté la sensualidad también tan atravesada por el desagrado y el miedo, y bueno, esa cosa muy de depredador, ¿no? Que una como mamífera siente, que se le eriza el pelo del cuello, porque no deja de ser un depredador. Entonces es muy escorpiano el vampiro como ser fantástico, pero esta peli tiene también una dimensión pisciana que en esa frase está perfectamente resumida. O sea, esta lógica de que no hay tiempo, o de que el tiempo es lo suficientemente plástico y flexible como para encontrarse al gran amor en otra época, en otro momento, ¿no? O sea, esta lógica un poco de las almas gemelas que trasunta toda la película, es muy pisciana, no es tan escorpiana, esa dimensión más romántica, si se quiere, o más amorosa, ¿no? Entonces, esta versión de Drácula para mí es una versión bien Scorpio Piscis, ¿no? Que el trasfondo de todo no deja de ser una historia de amor, Claro. deforme, perturbadora, incómoda, hecha de un montón de cosas desagradables también, pero no deja de ser una historia de amor. Totalmente. Para la gente, hago una micro intro al respecto. Conocemos al principio de la peli, sobre todo, y obviamente relacionado con el libro, habla del empalador, un tipo que primero responde a Dios, ¿no? Muy religioso, y un guerrero implacable, además, donde él se va y a su pareja Elisabetta le dice, che, yo voy a volver, pero los enemigos le dicen a Elisabetta que Vlad murió. Entonces ella se suicida, y cuando vuelve dice, vos no sos mi Dios. Que además también, que heavy todo lo religioso que toca detrás de esta historia, porque la verdad que es muy interesante. Y buscando, ¿no? Me entero, claro, la imagen de los vampiros aparecen en la historia y en varias culturas distintas, como para representar lo que son las sombras, lo que es oscuro, los bajos instintos, por eso la sensualidad, lo impulsivo, todo lo que, según la religión, está mal. Entonces aparece este personaje, que es el vampiro, que es todo esto que en teoría está mal, por eso Vlad, en la película además, termina clavando una espada a un crucifijo que cae sangre, y es impresionante. Además la imagen, esa imagen es, bueno, no toda la peli es impresionante. Sí, sí. Es muy intensa en términos de imágenes y de símbolos. Y esto que vos decís es muy interesante porque está vinculada a la imagen arquetípica del caído, ¿no? Como del ángel caído, o sea, remite también a la historia de Lucifer, ¿no?
el relato cristiano y el relato católico en particular han posicionado a estas figuras de los caídos como el mal, ¿no? Claro. Binariamente, como usualmente se concibe la cuestión del bien y el mal, sin grises en el medio, remite mucho a la figura de esto, del ángel caído, de quien renunció o se rebeló frente a Dios, que es la historia de Lucifer en última instancia también, ¿no? Y que esto sí hace a la gran temática escorpiana, que justamente nos pone en contacto con esto, con la sombra, con lo tabú, con lo excluido, con aquello que pretende dejarse o meterse debajo de la alfombra porque es demasiado perturbador y se significa como demasiado peligroso para ser integrado, Claro. pero que eventualmente emerge, como suele suceder. No podemos guardar tantos fantasmas adentro del placar durante mucho tiempo. Claro. Entonces, esa dinámica y esta lógica de la renuncio a Dios, ¿no? Es muy la lógica del ángel caído, y es una caída por amor, que acá aparece la dimensión más pisciana que planteaba, ¿no? Como es una caída, es una renuncia hecha de una rotura de corazón, del Total. corazón grande, digo, o sea, que le clave la espada a la cruz y sangre la cruz, es análogo a su corazón roto cuando vuelve de una cruzada, porque aparte era un cruzado, Sí. o sea, cuando vuelve de una guerra santa y se encuentra con que su amor se había suicidado, entonces es una renuncia hecha desde el dolor y desde la bronca, Sí. y eso también nos conecta con una dimensión escorpiana, ¿no? Como el pulso de rabia profunda que nos lleva a hacer también transformaciones muy profundas. O sea, se convierte en un no vivo a partir de esa decisión, ¿no? O sea, renuncia a lo vital en ese acto de renegar de Dios. Y además todas las características, ¿no? Esto de que no se puede reflejar en espejos, no se puede ver. Es increíble eso, porque es como, estás tan renegado en esta vida que ni siquiera vas a poder reflejarte en un vidrio, no te podés ver. Esto de los lugares del desprecio, esto de moverse en cajones con tierra de su lugar de nacimiento, porque si no, tiene que estar cerca de su propia tierra. No, tiene un montón de características. Los vampiros en general y toda la historia de los vampiros tiene un montón de características que me parecen como súper atractivas e interesantes. Y otra de las cosas que leía es que también se aparecieron los vampiros como para explicar los pánicos que existían en las colectividades con las enfermedades y las epidemias. También para explicar algo desde un lugar fantástico que no era bueno, nada, es una enfermedad, o sea, no es que vino alguien. Entonces también qué interesante la manera en la que se fue explicando en la historia el personaje de el vampiro. Sí, aparte eso me parece muy interesante porque por supuesto que cada época tiene sus propios monstruos. Claramente el siglo XX, el siglo XXI ha creado al zombie como monstruo principal, porque trae o sea, aglutina otro tipo de miedos, aglutina otras formas de perturbación de nuestro ser, pero claro, en la Edad Media y hasta el siglo XIX incluso, o sea, cómo aglutinamos, cómo le damos cohesión a este miedo a la muerte, que se presentaba como se presentaba en la Edad Media, con los recursos que había en la Edad Media, que todo se podía sentir casi como un castigo divino, porque todavía no había explicaciones muy científicas sobre las cosas, entonces todo podía ser significado como un castigo divino. Entonces también en ese sentido a mí me encantan los vampiros porque son como seres fantásticos que traen como un dejo de nostalgia de otra época, de otra forma de estar en el mundo, o sea, la carga dramática que tienen
es como de otra época, eso, de una época Sí. más romántica, en el sentido amplio, no me refiero solo como en términos amorosos, Sí, sí, sino sí. a una época donde las formas tenía otro significado, otro peso y otras maneras, entonces a mí me parecen muy fascinantes, son de hecho mis seres fantásticos favoritos, los vampiros, me encantan como seres y he visto prácticamente todo lo que hay dando vueltas, sea la calidad que sea, acerca de vampiros. Pero esta peli sigue estando siempre, perdón, en el podio de las obras más cerradas y sobre todo, bueno, basada en el libro de Bram Stoker, porque después hay miles de historias de vampiros que son súper random, que Sí. no tienen una conexión explícita con la historia del Drácula de Stoker. Eh, y en esta peli también sí me parece muy interesante cómo se plantea la dinámica de lo escorpiano, porque de alguna forma para que quede más explícita esa dinámica, hace falta un polo que juegue esto, la inocencia, la luz, lo que está bien, lo correcto, que viene a ser Winona Ryder y en menor medida, o sea, Winona Ryder, que es el personaje de Mina, y en menor medida el personaje de Keanu Reeves, que es el prometido de ella, Sí. cuyo nombre, ahora no recuerdo el nombre del Ay, personaje. se me fue. Ay, se me acaba de ir. Bueno, ya lo busco, pero... Eh, Claro, que Por él no, es abogado. sí, para no notarla. para no notarla. eh, Jonathan Harker. Jonathan, listo, gracias. Ahí está. Esos dos de alguna manera configuran un poco el polo del bien, entre comillas. Él es abogado, están comprometidos, todo muy formal, todo muy bien, son castos y respetuosos, se aman mucho, pero se aman mucho de forma casta. Sí. Eh, y entonces ese contraste es muy potente para que se manifieste con aún más fuerza esta dimensión de lo oscuro, lo tabú, lo excluido, pero a la vez fascinante y seductor, porque ella se siente espantada y profundamente atraída Sí. por Drácula, ¿no? O sea, ella, en ese diálogo que ponías al principio de la columna, que ella dice yo no puedo estar acá y que ella se quiere ir, al mismo tiempo está subyugada por la situación, que es no solo la cercanía con él, que en varias escenas él la mira de lejos, y solo la mirada es terriblemente subyugante, como la mira, más allá de la presencia, ¿no? De que aparece y tiene como esta cosa border stalker, ¿no? Es decir, esto hoy lo denunciamos, punto y Sí, sí, medio. sí, no. Si venimos al mundo real, esto es absolutamente cancelable. Estamos hablando de fantasía, todo fantasía. Claro, pero hay algo de eso que es terriblemente fascinante, Sí. porque te subyuga, ¿no? O sea, que una persona que te mira así, y ni hablar cuando te dice que ha cruzado océanos del tiempo para encontrarte, eh, es subyugante, por más de que una parte de esto más mamífera o con un criterio de seguridad más afilado diga, esto es peligroso, al mismo tiempo. Sí, Acá hay sí, algo que es muy border. sí. Entonces está también eso, muy bien esa dinámica como entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, porque está claramente planteada en personajes, ¿no? Bueno, Y ya, en eso pensaba justamente, porque digo, Lucy, la amiga de Mina, que es como atrevida, ¿no? Ella es más pícara, ella tiene 3 pretendientes y no sabe cuál va a elegir y le gusta a todos. Y tiene como ese costado que también la invita a Mina a cuestionarse capaz, o sea, más allá de su amor por Jonathan, que se cuestione un poco, que juegue un poco antes de decidir casarse y amarse para siempre. Y el personaje de Lucy, que además también me parece que está muy bien ella haciendo lo que hace. Es impactante. sí, porque, bueno, ahí Lucy para mí tiene como un perfil un poco más geminiano, si se quiere, ¿no? O sea, ella transita entre lo que se considera correcto y lo que se considera incorrecto de manera bastante lábil para la época, porque en última instancia igual era súper Sí, inocente su sí, manera de sí, sí, sí. transitar entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? O sea, ya después todo se va de mambo cuando tiene el encuentro efectivo
con Drácula y termina teniendo sexo con la bestia, ¿no? Porque Ay, aparte de sí. ahí aparece en forma de bestia. Eh, pero antes de eso, esto es una invitación más como a jugar. O sea, se puede jugar un poco dentro de estos límites tan estructurados de esa época. Eh, y Van Helsing también está planteada, bueno, además de que es Anthony Hopkins, que siempre es un actor que funciona muy bien Ay, sí, en lo sí. que hace. Eh, es de alguna manera, me parece que es un personaje muy interesante en esta transición entre ese mundo más del oscurantismo medieval el iluminismo, ya a través de la ciencia, ¿no? Que viene él o sea, sí, es un cazador de vampiros, o sea, que está en contacto con ese mundo esotérico, sobrenatural, y denso y oscuro, pero al mismo tiempo lo encara desde un lugar científico, ¿no? Es como Profesor Sí, Van Helsing es esto, un académico que no usa las estrategias conocidas y populares para deshacerse de los vampiros, pero hay todo un estudio científico además de, bueno, de dónde vienen, qué hacen, cómo debilitarlos, cómo matarlos finalmente. Es el que tiene la frialdad suficiente para decir hay que matar la mina, porque si no la matamos, esto sencillamente se va a seguir descontrolando cuando los otros personajes, por el cariño que le tienen, no les entra en la cabeza clavarle una estaca en el corazón y a cortarle la Mina. cabeza. Perdón, a Mina no, a Lucy. Ah, sí. Eh, es como, no existe clavarle una estaca en el corazón a la que hasta hace 2 días era mi flirt o mi posible prometida. Para Mina es terrible porque es su gran amiga. Entonces, ahí Van Helsing juega un rol un poco más frío desde este lugar de la ciencia tengo conocimiento empírico de que si no hacemos esto, no se termina la maldición, digamos, ¿no? Total. Entonces, o sea, ese personaje tiene un rol como transicional entre las creencias más medievales de cómo lidiar con los vampiros y un conocimiento científico al respecto. Entonces, también ese personaje funciona como la escena del cine en la peli, funciona de contextualizador, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, nos posiciona en el momento de esa historia de Drácula y no las variaciones infinitas que puede haber de ese personaje. Sí, totalmente. Y también echa luz en, mira, si no pasa esto con el Conde Drácula y con Mina, esto no se va a terminar nunca y puede ser un desastre. Entonces, la escena con Lucy, porque además también ella está en un sarcófago, en teoría ya está muerta, con ese vestido blanco y con esa... no sé qué cosa que tiene en la cabeza que es Una impactante. copia rarísima, sí. Una cosa muy rara, y resulta que descubre además que el diseño de producción la hace una señora llamada Eiko Ishioka, que está inspirada en Klimt y en la cultura japonesa para hacer todo lo que es diseño de Ah, producción y vestuario. Entonces, claro, pensaba en ese atuendo, incluso en el de Drácula al principio, cuando va a las cruzadas, ese rojo como con esas capas, y dije, claro, tiene total sentido el enterarme ahora esta data, porque visualmente es maravilloso. Bueno, las novias de Drácula, que entre ellas está una Mónica Bellucci muy pequeña, ah, muy joven, que era modelo en realidad en ese momento, y Coppola la llama para hacer este personaje que obviamente todo el mundo se quedó absolutamente flasheado, porque la sensualidad que maneja Mónica Bellucci al día de hoy, no solamente es un escándalo. Es un escándalo. es, es terrible lo que No pasa. sé. Y ahora cuando lo volví a ver dije, es terrible lo que hace. Y tiene como escenas muy pequeñitas, pero desde lo que significa el vampiro, la sensualidad, porque también las tres novias de Drácula lo quieren seducir al personaje de Keanu Reeves, y también es como él todo castito y aparecen estos tres minones con colmillos. Sí, 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 que está esta lógica que decíamos muy como de que se conecta con la mitología católica del anticristo, ¿no? O sea, esta idea de que hay demonios que acompañan
y que funcionan de atractores para la víctima y el objetivo en este caso de Drácula o del ángel caído, ¿no? Como esta lógica de que el mal no se mueve solo, siempre va acompañado de tentaciones que te invitan a acercarte a eso. Sí. Y ahí hay una cosa muy interesante con los vampiros, que es que en general se comparte esta lógica de que no pueden entrar si no son invitados a tu casa. Ay, me encanta. Y esto también me parece súper interesante porque ahí hay una clave en términos de sí son depredadores, sí te pueden encontrar por la calle y frenarte, pero al mismo tiempo, para que suceda ese contacto más íntimo de que ingrese a tu casa, lo tenés que invitar, o sea, requiere un cierto nivel de apertura a esa seducción, o sea, requiere invitarlo. Entonces, eso también me parece un detalle muy interesante con los vampiros, que también hace mucho sentido con esta lógica que vos decías de cómo aparecen los vampiros como el cuajo, digamos, de los miedos medievales a las pestes, a las enfermedades, que viste que también había una ritualidad en torno a pintar sobre los marcos de las puertas de la casa y hacer una serie de rituales para que la enfermedad no ingrese a la casa. Claro. Y esto está también en el mundo de los vampiros. No pueden ingresar excepto que sean invitados. Entonces la dimensión de la seducción es una dimensión muy importante, que esto aparece en otras obras, pelis y series sobre vampiros. Sí, voy a tirar así rápidamente. La primera que se hace en el cine es del año 1920, que es Nosferatu el vampiro. Yo hoy, justo más temprano hablaba, dije, busquen a Nosferatu el vampiro en YouTube, está de libre acceso, porque además tiene más de 100 años. Y es expresionismo alemán, y además también vemos un vampiro que da miedo, no este vampiro sensual. Es un vampiro que da miedo. En 1931 aparece el Drácula de Bela Lugosi, que ahí sí nos presenta, ¿no? Este sensual, intelectual, este hombre misterioso, pero que sabemos que viene la maldad, pero qué ganas de ir a investigarla. Hay varias versiones de otros Dráculas. Después Anne Rice se dedicó a escribir sobre vampiros y escribe Entrevista con el vampiro, que justo hace poco me enteraba, chusmeando, que la escribe después que fallece su hija de leucemia. Y hablamos de sangre de vuelta. Y escribe el personaje que hace Kristen Dunst en la película, que sería como su hija. Su forma de salvarla es que, bueno, si la muerde un vampiro, la va a salvar. Y la película no tiene nada que ver con eso. Habla de estos dos vampiros, de este vampiro que le hacen una entrevista y va contando su historia y viaja en el tiempo. Además, Brad Pitt, Tom Cruise, aparece también Christian Slater, Anthony Banderas. Es como una chongueada monumental de tipos hermosos. Claro, sí, esa peli, ahí claramente la dimensión de la sensualidad está puesta. Al servicio. Tomen, chicas. Tomen, chicas. Y me encanta igual a mí, además de la Drácula de Coppola, el Drácula muerto por feliz de Mel Brooks con Leslie Nielsen. Yo la amo. Yo amo la Drácula muerto pero feliz. Debo decirlo. No espero que nadie se ofenda con lo que estoy contando. No, igual a mí me encantan, porque también es verdad que es una forma muy interesante de lidiar con los miedos. Bueno, ridiculicemos, hagamos ridícula la situación con el monstruo, que a mí eso me parece que es una muy buena cosa de hacer también, ¿no? Porque es mucha carga, y en la Drácula de Coppola aparece esto, o sea, tiene una carga dramática enorme que está súper bien llevada, desde el diseño de vestuario, desde la escenografía, las tonalidades, la música, está todo hecho dramático. Claro, y está muy bien romper con ese drama desde un lugar también humorístico, y así que no, yo lo banco, y está muy bien. Esas películas que son de suerte de sátira, a mí me parece
Me Puede ser muy encanta. bien. Y la hicieron 2 años después, o sea, del 93 es la Drácula de Coppola, del 95 la de Mel Brooks. Yo igual banco mucho a Mel Brooks, algún día si quieren podemos charlar sobre Mel Brooks. Ay, sí, Me, sí. me encanta lo que hizo en el cine. Pero volviendo a la Drácula de Bram Stoker, que se llama así, la Drácula de Coppola, que es muy gracioso porque decís, pero es la Drácula de Coppola, pero está basada en el libro de Bram Stoker. Dicen que tenía muy mal carácter Gary Oldman. Para mí, igual, o sea, yo no lo voy a defender, pero para llegar a esos grados de locura, como en El Perfecto Asesino, por ejemplo, sí, debe ser un malhumorado. No tengo ninguna duda de que Gary Oldman sea un malhumorado para trabajar. Lo que pasa es que, bueno, aparte, Gary Oldman tiene esa cosa que tienen los ingleses. O sea, tiene una cosa muy señorial y muy formal, en un punto que me parece que, y eso, un señor con esos niveles de registro dramático no debe ser un paseo en pony, digamos, laburar con él, No lo porque creo. me lo imagino súper metódico. Y bueno, de hecho ahí en Friends hace una participación en un capítulo Gary Oldman que tiene que actuar con Joey. eh, y ahí hay una suerte como de sátira del método y de las formas, y él hace de un actor alcohólico que finalmente empieza eso como el gran actor y después en el camino eso es alcohólico, se manda a cualquiera y qué sé yo, y que me parece que es una forma de Gary Oldman de reconocer su propia manía para trabajar. Seguro, Sí, soy seguro. un pain in the ass para trabajar, pero me río de esto. Seguramente. Eh, Bueno, nos queda ahora sí como un poco de tiempo y quiero volver a esto de el tema escorpiano. Sé que de muchas escorpianas del otro lado que van a estar muy felices y contentas de saber que Drácula... Tengo una amiga escorpiana que es fanática de los libros de Anne Rice. Esa misma amiga, claro. con esa misma amiga escorpiana vimos Nosferatu el vampiro, la que hizo después Malkovich de cómo se hizo en teoría Nosferatu, que en Sí, realidad era esa un... peli es una locura. Está buenísima, se me acaba de ir el nombre, igual ahora la buscamos, y creo que vimos después entrevista con el vampiro y Drácula, no sé, nos vimos como como los 4 minutos que nos quedan, películas de vampiros en un segundo y una escorpiana. Sí, 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 es que me parece que, insisto, o sea, también está muy bueno lo que decimos siempre como trabajar con imagen arquetípica, ¿no? O sea, obviamente la gente escorpiana no comparte necesariamente características con estos seres, pero sí hay algo de fascinación con la temática, porque cuando uno tiene mucha carga escorpiana, está en contacto con esas dimensiones perturbadoras, con esos niveles de sensibilidad, de profundidad, y de estar siempre caminando al borde entre lo excluido y lo permitido. Hay algo ahí que capta la atención porque este conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que es una de las grandes temáticas escorpianas, quienes tienen mucha carga escorpiana lo tienen súper incorporado, digo, o sea, juegan con esta dinámica en su vida, en su humana vida. Entonces, verlo representado en el cine o en las series, la verdad es que trae mucha... o sea, hay algo como de fascinación también con eso, porque profundamente se entiende a qué va ese personaje, Claro. ¿no? Como nos genera pleno desagrado, que en general no nos genera pleno desagrado, o sea, sucede esto, uno se siente fascinada Sí, también con estos personajes. sí, sí, Y sí. traen toda esta dimensión, o sea, la invitación al lado oscuro, entre comillas, y esta cuestión escorpiana de la vida después de la muerte, ¿no? Como hay una lógica escorpiana que se representa con el ave fénix, o que se puede representar también a través de la serpiente o del dragón, que El lobo son imágenes. también, que se convierte también en lobo. Hay una serie de imágenes asociadas al escorpiano que tiene que ver con la muerte y el renacimiento, y en ese sentido también los vampiros van perfecto en ese lugar porque, como vos decías, de esta forma de procesar el dolor de Anne Rice, de decir, bueno, de alguna manera convierto en ficción un dolor, imaginando otra forma posible de vida después de la muerte.
Y eso es una cuestión que también nos atraviesa como seres humanos, porque si hay algo que nos asusta muchísimo es nuestra propia finitud. Obviamente, obviamente, es un alto tema para hablar. Y me encanta igual hablar de vampiros. No quiero que dejemos de hablar de vampiros igual. Traigamos los vampiros de vuelta y a Gary Oldman en otro momento. Sofi, gracias. Ay, gracias, un placer en este Halloween compartir esta película hermosa. Quienes no la hayan visto, vayan a ver, por favor. Y quienes la han visto hace mucho, refresquenla, porque es hermosa para ver en temporada Scorpio. Total, pertúrbense con nosotras. Sofi, nos reencontramos la semana que viene, volvemos los miércoles, la semana que viene. Sí, retomamos nuestro horario habitual de los miércoles. Bueno, nuestra Morgana Astrología, si la encuentran en redes sociales, Sofía Acosta Márquez. Nos reencontramos la semana que viene con una película nueva. Besote. Placer enorme como siempre, que disfruten este jueves de Halloween. Mañana hay luna nueva en Escorpio, así que estamos muy en esta temática. Espero que les sea leve, cuídense, recuérdense que las lunas nuevas en general nos bajan bastante la energía. Y bueno, será hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana, Sofi, en Astrología Pochoclo. Hablamos de Drácula, trajimos a Drácula para hablar en esta época halloweenesca de el mismísimo Conde Drácula.